Bienvenidas y bienvenidos a este especial de Divergentes, Centroamérica, un cuento de terror. Esta es una historia que hace temblar a la región entera, tanto que millones de personas huyen de ella. En pleno siglo XXI, Centroamérica registra uno de los mayores repuntes en migración, un fenómeno ya conocido desde los años 80, en plena década de conflictos. Pero, ¿de qué huyen los centroamericanos? En este video exploraremos los acontecimientos más recientes que han convertido a esta región en un verdadero cuento de terror. Miles de centroamericanos están huyendo de sus países. Las principales razones son la falta de trabajo, la violencia o la persecución política. Las cifras son de terror. Solo en la frontera con Estados Unidos, las autoridades detuvieron entre octubre de 2021 y agosto de 2022 a más de 600,000 migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Entonces, ¿qué está sucediendo en estos países? Nayib Bukele, el presidente cool de El Salvador, anunció el pasado 15 de septiembre su intención de lanzarse a la reelección. Sorprendentemente, una encuesta apunta que el 60% de los salvadoreños acepta la reelección. Gracias a su popularidad y a la complicidad de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, se emitió una resolución que quitó el candado de la Constitución salvadoreña, algo muy similar a lo que sucedió en Nicaragua con Ortega. La desmantelación de la institucionalidad salvadoreña ha ocurrido muy rápido, pero Bukele lo ha logrado gracias a otros actos de terror. El 18 de junio de 2019, Bukele anunció un plan de gobierno para hacer frente a los grupos criminales. Se trataba del Plan Control Territorial, que se enfocaría en 3 áreas: control de los centros penales, interrupción del financiamiento al crimen organizado y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad. Las autoridades han tenido más de $400 millones para ejecutarlo a través de préstamos, pero su ejecución es un misterio no resuelto, pues poco o nada se sabe de ello. En una semana nos convocamos acá, los vamos a volver a citar como Consejo de Ministros si no aprueban el Plan Control Territorial. Y si no, yo no me voy a poner entre el pueblo y el artículo 87 de la Constitución. Quedaré en sus manos aplicarlo y yo no me voy a poner en medio. El 9 de febrero de 2020, por primera vez en la historia, un presidente utilizó el ejército para tomarse a la Asamblea Legislativa y amenazar con disolver el Congreso. Nayib Bukele organizó ese domingo 9 una concentración con miles de simpatizantes frente al órgano legislativo y dio un ultimátum de 7 días a los diputados si no cedían a su presión y autorizaban la negociación de un préstamo de 109 millones. El préstamo correspondía al famoso Plan Control Territorial. En enero pasado, una investigación de Access Now y Citizen Lab reveló un dato terrorífico: el uso a gran escala del programa espía Pegasus de NCO Group contra periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil en El Salvador. Pero el horror no terminó ahí. Semanas después que medios de comunicación independientes realizaron la denuncia de este espionaje masivo, la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó la Ley de Agentes Encubiertos Digitales, que serán utilizados por la policía y la fiscalía para intervenir dispositivos electrónicos de los imputados en procesos penales con la autorización de un juzgado. Una forma de legislar el espionaje gubernamental, así lo describieron abogados, periodistas y representantes de la oposición. Además, en abril de este año, la Asamblea aprobó castigar con hasta 15 años de cárcel a quienes elaboren o reproduzcan mensajes, denominaciones o propagandas alusivas a pandillas, incluyendo a medios de comunicación. Te cuento que poco a poco la normalidad ha regresado al país luego de que se viviera un fin de semana negro. Imagínate, más de 80 asesinatos en 72 horas. El sábado se convirtió en el día más violento de la historia de El Salvador luego que se reportaran 62 muertes. Marzo 2022. La oscuridad se apoderó de las calles de El Salvador. Entre el 25 y el 27 de ese mes, la violencia ejecutada por las 3 principales pandillas del país dejó un saldo de horror: 87 personas asesinadas. Un registro catalogado como el peor de todo el siglo para los salvadoreños. Detrás de esta jornada violenta se escondía un terrible secreto. El gobierno de Bukele sostuvo en 2020 negociaciones con estas pandillas. El objetivo, conseguir que el número de asesinatos en El Salvador mantenga su histórico desplome, a cambio de ciertas demandas de estas organizaciones. Pero la ruptura entre el gobierno de Bukele y la pandilla Mara Salvatrucha MS-13 sería el principal causante de ese baño de sangre.
Pero la violencia de lo que tanto huyen los salvadoreños no termina ahí. Organizaciones de derechos humanos de El Salvador registran al menos 577 personas desaparecidas a causa de la violencia social en los primeros 5 meses de 2022. Y por si no fuera poco, estas desapariciones están relacionadas con las detenciones arbitrarias ejecutadas durante el muy bien conocido régimen de excepción. Este régimen, que se adoptó el pasado 27 de marzo, desplegó fuerzas policiales y militares en las calles de El Salvador, quienes capturaron a más de 52.000 personas. Organismos de derechos humanos documentaron centenares de capturas de personas sin ninguna vinculación a las maras. Este régimen tiene por objetivo combatir a las pandillas, pero ha sembrado el terror entre la población salvadoreña. Medicina Legal reconoció la muerte de 73 personas en cárceles, quienes fueron detenidas durante el régimen de excepción. Pero el horror no termina ahí. La Procuraduría de Derechos Humanos registró 306 casos de tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanas en los primeros 100 días de este régimen. A su vez, se registró que un 75.4% de 231 casos pueden constituir en desapariciones forzadas. En estos informes, el principal victimario es la Policía Nacional de El Salvador. El terror pareciera nunca acabar. El régimen de excepción se prorrogó por 6ª vez el 14 de septiembre. El Salvador además se ha convertido en un país terrorífico para las mujeres, específicamente con la prohibición total del aborto en el país. Según las últimas cifras de Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, 8 salvadoreñas tienen condenas en firme y una enfrenta un proceso penal en prisión. Muchas de estas mujeres son condenadas por haber tenido complicaciones obstétricas que concluyen en abortos naturales, una medida de horror digna de la época medieval. Guatemala ocupa en este momento un lugar de terror. Es el país más desigual de Centroamérica y el 6º país del mundo en desnutrición infantil. Es un peligro nacer y ser niño en algunas zonas de Guatemala. Datos de la ONU, UNICEF y FAO revelan que entre los menores de 5 años, el 42.8% presenta retrasos en el desarrollo físico y mental, y el 0.8% padece de desnutrición aguda, potencialmente mortal. Si bien la situación ya era crítica con los gobiernos precedentes, el primer año de la pandemia, que es el primer año de Yamatei, agravó la situación, aumentando en 100.000 el número de guatemaltecos que ni siquiera pueden satisfacer sus necesidades básicas. De los poco más de 18 millones de habitantes, alrededor de 2.9 millones de personas están desnutridas, mientras que 12.1 millones tienen serios problemas para conseguir alimentos, que a su vez son 1.2 millones más que en 2019. 8.7 millones de guatemaltecos sufren inseguridad alimentaria moderada y para 3.4 millones es grave. Es lamentable saber que tenemos un pueblo corrupto, una sociedad que, no sé, a mí me entristece mucho porque aquí debería de haber justicia. O sea, son 41 niñas menores de edad y todo se queda así, como que sin nada. El 8 de marzo de 2017, Guatemala presenció un escalofriante suceso. 41 niñas y adolescentes murieron calcinadas en un lugar de protección gestionado por el gobierno, y otras 15 niñas sufrieron quemaduras graves. 5 años después, la justicia no llega para 56 niñas quemadas. El origen de este siniestro tuvo lugar el 7 de marzo de 2017, cuando las 56 niñas decidieron huir de las violaciones, abusos sexuales, maltratos, hacinamiento y comida en mal estado que sufrían en esa institución. La policía las capturó el mismo día y fueron encerradas ilegalmente en un aula con menos de 1 metro cuadrado. Las encerraron bajo llave, impidiéndoles incluso ir al baño para hacer sus necesidades. Hartas de esta situación inhumana, una de las niñas prendió fuego con un fósforo a una de las colchonetas que estaba dentro para intentar que las liberaran. Según la investigación de la Fiscalía, la subinspectora de la policía, Lucinda Marroquín, tardó 9 minutos en abrir la puerta, pese a los gritos y golpes, lo que provocó el horror. La única buena noticia es que se espera que en enero de 2023 inicie el juicio contra 12 personas acusadas por la muerte de las niñas. En Guatemala, también la prensa independiente vive el terror de lo que puede pasar si se atreven a señalar la corrupción. Y es el caso de José Rubén Zamora, fundador del principal diario de investigación de Guatemala, El Periódico. El 30 de julio pasado fue trasladado a la cárcel ubicada en el resguardo militar Mariscal Zavala.
Una de las principales razones de la captura de Zamora fue que durante los 7 meses previos, el equipo de investigación del periódico reveló los contratos millonarios que han obtenido los constructores que financiaron irregularmente al presidente Alejandro Yamatei. También describieron vínculos de diputados y partidos políticos con el narcotráfico y cómo personajes ligados al crimen organizado han logrado incrustarse en el Estado. Las oficinas del periódico también fueron allanadas. Secuestraron información de las computadoras y los aparatos celulares del personal administrativo. Todas las personas implicadas dentro del Ministerio Público y el organismo judicial, dentro del caso de José Rubén Zamora, tienen acusaciones de haber permitido la impunidad y haber contribuido a la persecución de jueces y fiscales implicados en la lucha contra la corrupción. Un periodista le preguntó en la celda de tribunales si aún guarda esperanza en la justicia de Guatemala, pero su respuesta fue un breve y rotundo no. Antes de 2018, a Guatemala se le consideraba un país ejemplar en la lucha contra la corrupción y hasta contaba con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, con el apoyo de las Naciones Unidas. La CICIG expuso a grupos criminales profundamente arraigados en el gobierno y ayudó a encarcelar a unas 680 personas por corrupción y delitos relacionados. Desempeñó un papel central en el enjuiciamiento de un poderoso y anteriormente intocable grupo de tráfico de estupefacientes que participó en la incautación de tierras de agricultores. Pero en agosto de ese año, todo cambió. El gobierno del presidente Alejandro Yamatei y su fiscal general Consuelo Porras iniciaron una cruzada contra operadores judiciales, fiscales e investigadores que hasta 2019 llevaron múltiples expedientes de criminalidad organizada y corrupción en la que estuvieron metidos miembros de las élites económicas y políticas del país. Hasta mayo pasado, 2 fiscales y la exdirectora del CICIG fueron capturados y encarcelados. En el exilio se encuentran 22 jueces, juezas y fiscales guatemaltecos. Nos trasladamos a Honduras, uno de los países más inseguros de la región por la violencia y el crimen organizado. En los primeros 8 meses de este año, el terror en las calles con víctimas de asesinatos múltiples ha aumentado en comparación con 2021. El número de personas muertas fue de 127 frente a las 104 personas de todo 2021, de acuerdo a datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma. Los hombres jóvenes y pobres son las principales víctimas. Una de las causas es el narcoestado instaurado por el expresidente Juan Orlando Hernández. La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa afirmó que Hernández participó en una conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviados a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros países. Pero eso no es todo. Según el observatorio, la impunidad es del 95%. Tanto en los gobiernos anteriores como en el actual, el nivel de impunidad es alto. Los casos quedan en procesos de investigación, pero las respuestas nunca se dan. La violencia y la pobreza que azotan a Honduras impulsa a miles de personas a cruzar ilegalmente a Estados Unidos, país que junto a México ha deportado este año a más de 73,000 hondureños. La violencia es una de las causas principales de la emigración y a nivel rural tiene que ver con las oportunidades laborales y los bajos ingresos. La actual presidenta, esposa del expresidente Zelaya, aún no se sabe qué papel jugará en este cuento de terror. Por último, pero no menos importante, presentamos al país de la noche más larga de Centroamérica, sometido a una dictadura terrorífica capaz de cometer actos siniestros, comparada con las dictaduras militares del siglo pasado y acusada de crímenes de lesa humanidad. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Un país sumido en una especie de embrujo con árboles de metal, represión, secuestros y secretismos. Es un gobierno feudal dirigido por esta pareja que despliega por todo el país sus sonrisas terroríficas en anuncios gigantes. Esta larga noche inició el 18 de abril de 2018, cuando estallaron las protestas contra las reformas a la seguridad social impulsadas por el régimen de Ortega y Murillo. Las manifestaciones fueron reprimidas por la Policía Nacional y grupos paramilitares que dispararon contra ellas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos registró 365 personas asesinadas. Miles se exiliaron forzosamente y otros 100 fueron heridos. Más de 200 personas fueron apresadas y torturadas en las cárceles. Ortega impuso un estado policial desde septiembre de 2018.
Desde esa fecha se dedica a capturar a todos sus opositores, incluidos precandidatos presidenciales que fueron encarcelados en 2021 porque pretendían disputar el poder al líder sandinista en unas elecciones que fueron finalmente sin competencia política, es decir, una farsa electoral. Actualmente, Nicaragua tiene la cifra terrorífica de más de 200 personas presas políticas, a quienes se les aplicaron leyes diseñadas por el régimen para llevarlos a la cárcel, bajo condenas por traición a la patria o ciberdelitos. La Asamblea Nacional al servicio del régimen fue la encargada de aprobar estas leyes. Además, canceló la personería jurídica de 2.000 organizaciones no gubernamentales que desarrollaban proyectos sociales en el país. El régimen orteguista también desató una cacería en contra de la prensa independiente, ha obligado al exilio a periodistas, confiscado medios de comunicación y ha ordenado captura de hombres y mujeres de prensa. A esto se le suma la migración masiva de nicaragüenses tanto por persecución política como por la grave crisis económica que avanza cada año. En 2021, Nicaragua se convirtió en el segundo país del mundo del que huían más personas en busca de asilo a otros países, solo detrás de Afganistán. Como ejemplo, en los primeros 4 meses de este año, 25.595 nicaragüenses solicitaron refugio en Costa Rica, una cifra terrorífica que aumenta cada mes. Ortega y Murillo instalaron un modelo de partido único en el que no existe ninguna disidencia política. El aparato del terror se sostiene únicamente con la violencia y la represión, cuyos pilares son la Policía Nacional y el Ejército. Definitivamente, Orwell se quedó chiquito.